He vuelto. Muy buenas. Muchísimas gracias, lo primero de todo, por cómo visteis el primer vídeo. Hubo mucha gente que estuvo encantada. De hecho, creo que incluso un chaval de Ecuador que vio el vídeo y todo y lo comentó y me pareció muy interesante. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues bueno, esta pequeña introducción la quiero utilizar más o menos para situarnos o situarme yo en lo que quiero hacer con este canal. Lo quiero convertir como en un proyecto didáctico para mí, y para, bueno, la gente que me ve también. Pero sobre todo para mí, porque mi intención es aprender, y si puedo enseñar a otra gente, pues mejor que mejor. A partir de ahora los vídeos van a ser más cortos, lo más cortos posibles. Sintetizar las ideas, estructurarlas. De hecho, me he hecho un esquema para el siguiente vídeo que vais a ver, y que supongo que así las cosas serán mucho más fáciles de ver, y de comprender y de disfrutar. Que supongo que son las tres cosas más importantes para ver este vídeo. Intentaré también poner imágenes, editarlo mínimamente, con los cortes necesarios y tal, para que esto sea un vídeo pues mucho más ameno y más jugoso de ver. No sé por qué he dicho jugoso. Sin más dilación, espero que este primer vídeo, post vídeo inicial con los cambios que quiero implementar, sea de vuestro agrado. Un saludo. Alabado sea Max Weber, uno de los padres de la sociología. Bienvenidos a este segundo vídeo, señores y señores. Más corto, más rápido, más fácil, o esperemos que sea más fácil de entender que el primero. Vamos a hablar de la acción social, uno de los tres pilares fundamentales de la constitución de la sociología, tal y como la conocemos hoy en día. Junto a Durkheim y Simmel, Max Weber se convierte en uno de los, entre comillas, padres fundadores, con esas ciertas disputas entre si realmente Comte fue el que creó o no la sociología, y si Marx ya era sociólogo en sus momentos. Aunque bueno, esas cuestiones se resolverán en un futuro en este canal. Por ahora nosotros vamos a centrarnos en explicar lo que Max Weber entendía por acción social y cómo diferenciamos la acción social tal y como la entendía el alemán a otro tipo de acciones. Quiero dejaros claro una cosa, no va a haber biografía, no va a haber contextualización, aquí vamos a hablar directamente de acción social. El documento que he utilizado como referente para hacer este vídeo es el documento referente al capítulo segundo de conceptos sociológicos fundamentales, llamado Concepto de la Acción Social. En la descripción os dejaré el documento para que podáis echarle un ojo y que os ayude a complementar la posible información que os pueda aportar con este vídeo. No quiero enrollarme más, así que vamos con Max Weber. Acción social. ¿Qué entiende Max Weber como acción social? Cito textualmente: acción social es la que se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras. Los otros pueden ser individuos y conocidos o grupos de individuos indeterminados y completamente desconocidos. Aquí más o menos hace una definición inicial, particular y sencilla. ¿Qué es la acción social? La acción social es esa acción que es influenciada por otros. ¿Y quiénes son esos otros? Esos otros son individuos que nosotros podemos conocer, bueno, por ejemplo, pueden ser nuestros familiares, nuestros profesores, nuestros amigos, o pueden ser individuos o grupos de individuos que nosotros desconocemos. Aquí podemos meter el término de instituciones, de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. No todo es acción social para Max Weber, y aquí explica que hay dos ejemplos particulares que pueden hacernos entender que una acción puede ser acción social, pero realmente no lo son. La primera es las acciones íntimas. Hay determinadas acciones íntimas que sí que se consideran acciones sociales porque están influenciadas por otros agentes, es decir, la influencia de unos terceros. Aquí está la clave para entender la diferencia básica entre lo que es acción social y lo que no. Por tanto, por ejemplo, el ejemplo que expone Max Weber y que realmente está un poco cogido por puntas en mi opinión, pero eso no es la cuestión, es el ejemplo del rezo. Cuando se reza individualmente, no se puede considerar como una acción social porque no viene influenciada por otros. La decisión de rezar es tuya y es una acción que solamente te afecta a ti. No afecta a unos terceros ni es una influencia de unos terceros. Si lo piensas,
De una forma más generalizada, el hecho de que tú hayas acabado creyendo en una determinada religión y por ende acabado a rezar en un determinado momento de un día, se podría considerar como una influencia social para que tú acabes realizando ese acto. Sin embargo, Max Weber aquí lo precisa y dice que ese tipo de acciones en concreto no son en tanto acción social, porque no hay una influencia directa de otros agentes. Con el ejemplo del dinero se ve un poco más preciso y se puede entender mejor. Max Weber interpreta el uso del dinero como acción social si influencia o es una influencia de otros. Cuando yo voy al Mercadona, por ejemplo, a comprar una naranja para abastecerme, porque necesito comer naranjas para sobrevivir, por ejemplo, lo que estoy realizando es pagar esa naranja, pero no estoy haciendo la acción social como tal. Comprar una naranja, en este caso, no se podría considerar una acción social. Si piensas en el hecho de cómo he acabado yendo al Mercadona y no a otro supermercado, ahí sí que podríamos hablar, pero no es el caso en concreto. Estamos hablando de ir a comprar. El uso del dinero para abastecerse un bien de consumo particular no es en sí una acción social. Cuando utilizas el dinero por influencias de otros, o tú esperando que exista una influencia de otros en un futuro, aquí lo precisa, pasadas, presentes o esperadas como futuras, sí que podríamos estar hablando como acción social. Y esto es, en vez de comprar una naranja, utilizo ese dinero para invertirlo en bolsa, ahí sí que podríamos estar manejando el término de acción social. Además, Max Weber también precisa que el contacto con otros individuos no siempre es acción social, y esto es muy importante porque esto sí que nos podría llegar a dar a entender que el contacto individual entre distintos individuos sí que se podría considerar como una acción social. Al fin y al cabo, lo que estás haciendo es socializo, ¿no? Estoy en contacto con otro individuo. Mucho cuidado. Max Weber pone un ejemplo que se ve perfecto en este caso, no tanto como en el caso de la religión, y habla de que, por ejemplo, cuando vas en bicicleta y te chocas con otro individuo, ese choque no se puede considerar una acción social. Al final ha sido un fenómeno, podríamos hablarlo incluso físico, choque entre dos personas. Lo que sí que se puede considerar acción social es la reacción al choque. Imagínate que dos individuos se chocan en una bici y comienzan a pelearse, comienzan a farfullar tal, y a generar una gresca. Ahí sí que podemos estar hablando de acción social. O por ejemplo, si el choque ha acabado por, bueno, perdona, ha sido culpa mía, no, ha sido culpa mía, como un acto de simpatizar con el otro, podríamos estar hablando también de una acción social. Max Weber explica también a su vez dos características a tener en cuenta cuando estamos hablando de acción social. Que una acción sea homogénea, es decir, se esté realizando por muchos en un momento determinado, no significa que sea una acción social siempre. Para entenderlo, expone un ejemplo que se ve a la perfección cuando está lloviendo y ves como todo el mundo saca los paraguas. Ese acto no se está realizando en función de que ves a todos los demás sacando el paraguas, sino es una acción particular que lo estás haciendo para defenderte de la lluvia. Por tanto, en ese caso no estamos hablando de acción social, sino una acción individual por unos intereses que tú tienes, defenderte en este caso de la lluvia. Y aquí, y es otra característica muy interesante de tener en cuenta, la acción que alguien realiza por una influencia de otros no siempre es acción social. Cuando estás realizando una acción por sentirte parte de lo que llama Weber una masa, no se está realizando realmente una acción social. No es una acción en respuesta, ni una acción diferente, ni una acción determinada, sino que realmente es una acción puramente influenciada por la necesidad de sentirte como parte de la masa. Por tanto, en ese caso, no estamos hablando en tanto como una acción social. Esto es muy interesante y me gustaría y molaría que le echarais un vistazo para a ver si se puede entender o manejar mejor la cuestión. Por último, Max Weber diferencia 4 tipos de acciones sociales diferentes. La primera de ellas es la acción social racional con arreglo a fines. Es decir, una acción social que está determinado por los medios, fines o expectativas que tú tengas de otros o de otros objetos a la hora de tú hacer la acción social. Comentando antes el caso de la inversión del dinero en bolsa,
ahí podríamos estar considerando una acción racional con arreglo a fines. Estás utilizando el medio de la inversión del dinero para un fin que te beneficia, sabiendo además o poniendo a disposición ese dinero a las expectativas de los que otros individuos o grupos de individuos van a realizar, ¿vale? El segundo es el arreglo a valores y se diferencia al primero en que no es más el resultado que tú estás esperando a la hora de hacer la acción social, sino que se basa más en acciones basadas en los valores, en la ética, en la moral. Es decir, yo, por ejemplo, para poner un ejemplo, voy a comportarme de una manera determinada, no en el hecho del resultado, sino a lo que la ética en general se espera más o menos de mí. Por ejemplo, cuando vamos a un concierto y cuando el concierto está en medio del concierto, yo no me pongo a aplaudir, porque éticamente es un acto que no es esperado. Por lo tanto, la acción social que se espera es que todos cuando acaben se aplauda, ¿no? Justo cuando acabe, no en un momento intermedio de la obra. No sé si es un ejemplo preciso, pero bueno, espero que se haya entendido. El tercer tipo de acción social es el guiado por las emociones. No tiene mucha más explicación, es una acción social que realizo a través de pues, el sentimiento que yo pueda tener hacia un objeto en concreto, hacia unos individuos en concreto, hacia unos grupos en concreto o hacia la nación, por ejemplo. Realizo determinadas acciones, por ejemplo, voy a una manifestación porque tengo una afectividad a mi país, ¿no? Cuando se reclama unos derechos o cuando me siento parte de un grupo y por eso estoy realizando determinadas acciones, como puede ser la corriente feminista, la corriente obrera, etcétera, etcétera. Y por último, la tradicional. ¿Cómo diferenciamos la racional con arreglos a valores con la tradicional, que puede llegar a ser a contrachocarse estos dos tipos de acciones sociales? La tradicional está vinculada a la costumbre, o mejor dicho, al sentido común. Pero esto es básicamente la construcción cultural que ha habido de la sociedad y que a ti al final te ha hecho realizar una determinada o no acción social. Vamos a intentar precisarlo, sobre todo porque Max Weber focaliza parte del texto en esta cuestión. La diferencia es que la racional con arreglo a fines tiene mucha importancia en los propósitos últimos de la acción, es decir, y por cómo se plantea en sí esa acción. Por ejemplo, para entenderlo de alguna manera más propia de lo que es la definición de los dos tipos, cuando tú realizas una acción social determinada por la tradición, está más arraigado en ti. Es un supuesto. Lo estás realizando, como ya hemos comentado, por el sentido común. El otro es más bien un acto racional, no un acto sentimental, entre comillas, basado en una constitución ética que se ha moldeado a ti, que sí, que está influenciado por la cultura y por el sistema de creencias que hay en tu sociedad, pero no por ello significa que sea un acto irracional, como es en el caso de la acción social tradicional. Y esto es todo, no hay mucho más. El texto sigue comentando ciertos conceptos como la relación social, lo que hay que tener en cuenta, las consecuencias de la acción social, que os invito a que le echéis un vistazo. Sin mucho más, espero que el vídeo se haya entendido muy bien, que lo hayáis disfrutado y nos vemos, espero, ¿no?, que nos veamos en el siguiente vídeo. Adiós. No me quiero ir. Sí me voy. Chao.